Yo como parlamentario, la Constitución y la ley me dice que tengo 4 funciones. Primero, legislo, es decir, hago propuestas legislativas para que estas se conviertan en leyes. Segundo, fiscalizo. Tercero, ejerzo control político. Y cuarto, ejerzo representación. Les explico. Primero, estimados ciudadanos, este tipo de audiencias es una forma como la autoridad se comunica con el pueblo. Y yo lo hago en la Plaza de Armas, lo he hecho así. Yo no tengo por qué hacerlo en un local cerrado, donde ingresen solamente mis amigos y la gente que me protege, que es mi entorno. Eso no. La autoridad tiene que ser transparente. La autoridad tiene que aprender a que a él le están encargando sus funciones y yo, por lo tanto, estoy en la obligación de hacerlo bien. No considerar que el municipio, que la gobernación, que el parlamento es mi chacra y yo hago lo que me da la gana. No. Por eso espero que las autoridades, sobre todo locales, entiendo que aquí ha hecho su audiencia pública, ya les ha dado cuenta cómo está invirtiendo el dinero. Eso es ser un gobierno local transparente. Si no lo ha hecho, tendrá que hacerlo, o si no, hay que pedirle que lo haga. Cuando yo les digo a ustedes que tengo la obligación de legislar, es decir, los proyectos de ley que yo debo presentar al Parlamento. Y aquí los tengo varios proyectos de ley que ya he ingresado. Un proyecto de ley que hemos suscrito con varios colegas es la ley de creación del impuesto de reciprocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vamos al extranjero, nosotros pagamos. No, hacemos una especie de un impuesto porque le vas al extranjero. En cambio, los que vienen del extranjero no pagan pero ni un solo. Y eso no es justo. Entonces, si yo me voy al extranjero, pago, y el otro que viene acá también que paga. El otro proyecto está relacionado al fortalecimiento de los municipios de los centros poblados. ¿Qué pasa? Nuestros municipios delegados lamentablemente no tienen muchas facultades que le permita ejercer sus funciones como tal. Por ejemplo, no tienen un presupuesto económico asignado, ¿sí? Los alcaldes delegados tienen que venir rogarle, implorarle al alcalde provincial o distrital para que le dé un sencillo, ¿sí? Y cosa que el señor alcalde delegado es un problema. Entonces esperemos que esto sea aprobado en el pleno, porque es todo un procedimiento y le permita a los municipios delegados tener más autonomía de la que actualmente tienen. Después también tenemos otro proyecto relacionado a la reserva de los páramos. Ustedes saben que en el país uno de los grandes problemas es el problema de la conservación del medio ambiente. Entonces, también se ha propuesto, al igual que otros colegas, la reserva de los páramos y los bosques húmedos para que estas áreas sean intangibles y permitan conservar las fuentes de agua o las llamadas cabeceras de cuenca. Después también tenemos otro proyecto de ley que exactamente soy el autor. Se refiere al proyecto de ley 494 relacionado a las áreas naturales protegidas. ¿Qué significa? Muchos municipios tienen ordenanzas municipales, muchos gobiernos regionales tienen ordenanzas, pero esas ordenanzas un poco que no le dan el soporte. Supongamos en este cerro hay una mina, entonces viene el concesionario, pum, pum, abre, rompe, pero ahí hay una ordenanza, y la ordenanza es una ley.
Y esa ley no hay que transgredirla, no hay que violarla. Entonces hemos propuesto una propuesta legislativa en el sentido que las ordenanzas regionales y municipales sean los instrumentos que permitan declarar áreas intangibles. Eso es uno de los proyectos importantes. También tenemos otro proyecto que soy el autor, relacionado a nuestros hermanos ronderos. Por mi experiencia profesional yo he encontrado que muchos ronderos son perseguidos por delito de secuestro, delito de usurpación de autoridad. ¿Qué pasa? Los ronderos y las rondas son instituciones con mucha data. Este 29 de diciembre cumplen 30 años, ¿verdad? ¿No? Fundada, o sea, la cuna de las rondas es Cuyumán, ¿cierto? ¿Qué pasa? Donde no hay un policía, donde no hay un fiscal, donde no hay un juez, hay un rondero, ¿verdad? Ellos se encargan de la protección de la seguridad ciudadana. Pero cuando ellos capturan a un delincuente, ¿qué hacen? El delincuente, mediante acta, dice efectivamente yo lo robé, lo devuelvo. Al otro día está en Cutero, está en Jaén, formulando denuncia por secuestro. ¿Qué dice? Me detuvieron, me masacraron, yo declaré sí pues, porque me palearon, por eso. Venga, dice el fiscal. Y hay varios hermanos ronderos con proceso judicial, cuya petición acusatoria del fiscal está 15, 20, 30 años. Entonces, lo que se trata es de la modificatoria del artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución, en el sentido que la cadena ronderil no sea punible, en el sentido que la justicia que implementan en la jurisdicción sea respetada. Existe jurisprudencia, existe doctrina, que son las fuentes de la ley, para que nos garantice y de esa manera evitar que muchos de nuestros hermanos ronderos sean procesados. Pero además de ello, necesitamos la capacitación para que nuestros hermanos ronderos conozcan exactamente lo que hacen y para que ellos no se vean involucrados en procesos penales. Imagínate, nuestros hermanos ronderos, ¿quién reconoce a ellos? Cuando les pasa un accidente, cuando se muere un familiar, cuando se enferma, las noches de ronda, ¿quién les reconoce? Díganme. Nadie. Pero sin embargo, cuando hay un día, pum, agarra y pum, agarra. Y hoy día, por ejemplo, yo venía por Sinchimachi, lo que es, justo los encontraba, lo habían detenido una camioneta y me llegaba atrás, dejaron el, y digo, ¿qué ha pasado? No, me dice, por favor, no sé, continúe, yo le pregunto, yo le digo, soy fulano de tal, entonces le explicaba, ¿no? Y el otro proyecto de ley que para satisfacción nuestra, ¿no? Para satisfacción nuestra, es un proyecto de ley que ya el día jueves se aprobó en el Pleno del Congreso. Ese proyecto de ley consiste en que los ronderos sean incorporados al sistema integral de salud. Entonces, ese es un proyecto de firmado compatriotas que, gracias a Dios, el día jueves, que fue el último pleno, ya ha sido aprobado por unanimidad, ¿no? Esperemos que el presidente lo promulgue y empiece el proceso, ¿no?, a través de la asignación de los recursos económicos por parte de Economía y Finanzas, para que los hermanos ronderos de todo el país progresivamente se incorporen al sistema integral de salud y reciban la atención médica que a ellos les corresponde. Es un proyecto de ley en el cual nosotros estamos cumpliendo con una de nuestras promesas a nivel de la campaña electoral. Y por último, el otro proyecto de ley está relacionado a la creación del registro de ADN. ¿Qué es el ADN? Ustedes saben, y entiendo que aquí hay muchos amigos, bueno, que no quiero cuestionarlo, ¿no?, pero
Cuando un niño nace, y a veces nosotros los hombres irresponsablemente no queremos reconocer, no se parece igualito, pero no. Entonces, ¿qué hace? Lamentablemente a veces, como la mamá no tiene recursos, es lejos, lo deja. ¿Quién es el papá? Fulano de tal, pero no lo reconoce. Imagínate. Entonces, cuando nosotros queremos, vía judicial, reconocer la paternidad de un niño, se llama reconocimiento de paternidad. No. Entonces inicia un proceso judicial. La mamá lo demanda, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Se necesita la prueba del ADN. Y lamentablemente esta prueba vale más de $900, ¿cierto? Entonces es imposible. Y hay varios niños que los padres no lo reconocen. Entonces, con este proyecto de ley, significa que el niño que nace de inmediato se hace la prueba y se registra y se identifica. Entonces tenemos un registro de ADN a nivel nacional. Cuando la mamá va y demanda, dice, Pedro no me quiere conocer el hijo, entonces el juez ¿qué hace? Pide al registro y ¡pum! Ahí está. Entonces, eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Y el otro caso es que en los accidentes se ha muerto NN, ¿quién será? Pero con este registro automáticamente identificado. Es un proyecto para mí importantísimo y en verdad sería uno de los grandes logros lograr este registro.